Precisamente le damos el saludo a Henry Rafael. ¿Cómo está, estimado? No sé si decirle profesor o invitado, pero en fin, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido, tú tienes la palabra. No, muchas gracias por la invitación, Tocayo. Aquí estamos listos para poder compartir algo de análisis con tus televidentes. Efectivamente, todo el país lo está viendo a través de Movistar Televisión en el 553, canal 29 de Claro TV y la señal abierta en las regiones del norte del país. Nuestra primera pregunta era en torno precisamente a lo que hemos presentado al inicio del programa, ¿no? Este mensaje, este discurso confrontacional, el presidente insiste nuevamente desde Ayacucho, llamar zánganos a la clase política, ¿no? Pedir al pueblo que esté vigilante, cuestiona a la prensa, enfrenta a los ciudadanos contra los periodistas. La pregunta es la siguiente, ¿no? El presidente Pedro Castillo es el primer presidente de la historia del país que está siendo investigado, ¿no? ¿Está desgastada, cree usted, la figura presidencial como imagen, como representación, ¿no? Como figura? Sí, a ver, yo creo que estamos ante una depreciación del valor de la figura presidencial en la vida cívica, moral, política, social y económica del país. Normalmente la figura presidencial siempre ha representado una jerarquía de por lo menos respeto y a partir de allí, en muchos casos y en el mejor de los casos, admiración. Creo que hoy tenemos a un presidente con, creo, limitados números o de un solo dígito de admiración en algún sector de la población, aquí también hay que escuchar, por supuesto, pero con una gran mayor cantidad de ciudadanos a nivel nacional, sintiendo vergüenza, frustración y hasta yo diría cansancio de tener a un presidente que, me voy al otro valor, que es el valor del respeto, que ha perdido el respeto de los ciudadanos, y no solamente por la corrupción, que a claras luces tenemos hoy en Palacio de Gobierno, como bien lo mencionaste, con 5 investigaciones en ejercicio, con el único presidente que tenemos con una situación similar, sino básicamente, como yo he señalado, con la demostración más clara de tener un presidente sin valores, sin amor a la patria y sin amor a la familia, porque hay que ser bastante chueco, voy a utilizar la palabra de una ex primera dama, para involucrar a su familia en actos delictivos. O sea, para mí lo más grave que tiene que ver con la condición humana de respeto de una persona es que haya involucrado a su esposa, que queda claro que participa de reuniones con quien hizo la tesis de manera adulterada, ha involucrado a sus sobrinos como parte de los grupos de negociación para poder generar o coordinar la entrega de cupos o de dinero a favor de prebendas o de obras públicas, ha utilizado a su menor hijo, a un menor de edad, para que a través de su teléfono Juan Silva y Bruno Pacheco se puedan comunicar con él en la búsqueda de que esa llamada no sea traqueada, no sea registrada, no sea seguida, que haya utilizado a su hija, porque esta cuñada, que ahora todo el mundo quiere hablar de cuñada, pero dices, la demostró como su hija. Entonces, habla de una persona que literalmente tiene valores morales muy por debajo de lo que la mayor cantidad de peruanos esperábamos de un presidente de la República. De acuerdo. Ahora, yo le pregunto, ¿no? El siguiente planteamiento. Y tiene que ver con precisamente el análisis del discurso, ¿no? Del presidente Castillo. Él hace unas semanas, en unos mítines que él tenía con este tema de los consejos de ministros descentralizados, les decía, ¿no? A los ciudadanos que acudían a escucharlo que era momento de la unidad, de la cordialidad con el Congreso, ¿no? Con la prensa, que él respetaba a la libertad de prensa, ¿no? Es más,
envió un comunicado tarde, de acuerdo a este secuestro con los ronderos en Cajamarca, ¿no? Pero ahora, el fin de semana lo hemos escuchado nuevamente en sus 13, ¿no? Nuevamente con un discurso y con una narrativa de confrontación, ¿no? ¿Cómo analiza este discurso, no? ¿Cree usted que el presidente insiste en polarizar a los peruanos, a enfrentarnos? Creo que eso es lo único que sabe hacer. Desde que se formó como sindicalista, su único discurso ha sido confrontacional. Aquí hay que darle los méritos de la sinceridad a su ex aliado, porque últimamente andan aparentemente no tan cercanos, como Guido Bellido, que reveló, creo yo, y sintetizó la personalidad del presidente cuando dijo que es un sindicalista básico. Un sindicalista básico solo confronta y busca beneficiarse de prebendas pequeñas para poder validar sus intereses cercanos. Entonces, creo que Castillo hoy tiene un mensaje absolutamente disasociado de la unidad. No se puede hablar de unidad aumentando la creencia que hay una confrontación entre pobres y ricos, cuando es claro que hoy la mayor cantidad de peruanos o están en pobreza o extrema pobreza, o la clase media está más bien retrocediendo en su capacidad adquisitiva económica. Entonces, hoy no hay confrontación, la confrontación la está buscando él, y la está buscando a nivel político porque, por supuesto, a él le conviene que los congresistas y un Congreso de la República, que también tienen sus limitaciones, creadas por él, porque yo estoy seguro que si él hubiera utilizado probablemente actos de corrupción o algunas artes para poder tener bajo su control a algunos congresistas, ya hace tiempo lo habían vacado, porque considero que la mala imagen del Congreso que tiene en principal razón tiene que ver con que no haya sido capaz de destituir a Pedro Castillo como presidente. Pero terminando el discurso del presidente a tu pregunta, creo que tenemos un presidente que está buscando confrontación, que está buscando que el Congreso lo confronte para poder victimizarse, para poder tener lo único que tiene a la mano, que es el discurso. No tiene más nada, no tiene la ley, ya no tiene a la familia que lo protegía, porque es claramente que están hoy investigados por la Fiscalía. Ha pedido el control de su partido, un partido dividido en 3, ¿no? O en 4, ya creo a esas alturas. Ha perdido el control del gobierno. Es claro que entre él, el premier, los ministros de Estado, cada uno generan una agenda disasociada. Ha perdido el control del país y ha perdido el control de la fe ciudadana. Entonces, lo único que le queda es azuzar a los grupos que violentamente, probablemente, quieran dar una muestra de poder en el Perú a nivel nacional. Y ojo con el tema de los ronderos. Yo no lo dejaría de lado que de alguna otra forma grupos armados de manera formal vayan a querer mostrar una acción de fuerza, que es lo único que le queda a este presidente, que efectivamente no está disasociando a los políticos, está disasociando a los peruanos. O sea, el presidente que está llamado a unir a los peruanos en una fecha tan emotiva como es el 28 de julio, lo que está haciendo literalmente es desasociarnos, porque es lo único que le queda a él para sobrevivir. De acuerdo. Ahora el Poder Ejecutivo ya es un tema, protagonista Pedro Castillo, ¿no? Premier Aníbal Torres, ¿no? También con estos discursos confrontacionales, ¿no? Algunos ministros indudablemente cuestionados, pero la función del Congreso, ¿no? Hay congresistas investigados, acabamos de ver un caso, ¿no? Este fin de semana de un congresista liberteño, Roberto Camiche, que fue al Parlamento con Perú Libre, ¿no? Pero ahora está, aparentemente llevó a la novia, ¿no? A trabajar al Congreso. Además de los niños, ¿no? De Acción Popular, ¿no? La pregunta es, hay una propuesta también en debate ahí en el Congreso que insiste también la mayoría, ¿no? Por lo menos la derecha en el Congreso, el tema de la bicameralidad, ¿no? Esto daría solución, digamos, a elegir mejores congresistas, una reelección válida, ¿no? Y cómo evalúa también el desempeño del Congreso en esta legislatura que ya terminó. Absolutamente. Creo que, para empezar, la imagen del Congreso está deteriorada, siempre está deteriorada. O sea, aquí no hay que partir de un deterioro histórico, nunca un Congreso es validado. Pero, sin embargo, quienes defendemos la democracia tenemos que entender que el sistema parlamentario es el sistema de representación nacional.
tenemos muy a costumbre, y sobre todo lo he visto en algunos grupos que se consideran a veces superiores en materia de honor y moral, hablar mal, y hay periodistas incluso, ¿no? Señalar de que, ¿cómo pueden pensar así los otros? Pero, vamos, la democracia implica el voto ciudadano. Si nosotros creemos que nuestra democracia está basada en mi opinión y solamente se debe hacer lo que yo considero, entonces no respetamos la democracia. Yo en muchas clases, creo que contigo en algún momento lo he hecho, he puesto en duda de que cómo podemos ser defensores de la democracia si no respetamos a quienes la gente elige. Cuando eligieron a Pedro Castillo, yo por ejemplo fui un opositor completamente a Pedro Castillo, dijimos hay que respetar esa voluntad popular. Esa voluntad popular hoy queda claro de que ya no la tiene. El Congreso, por su lado, es una institución de 130 personas, entonces no se personifica en alguien. Y tengo la sensación, y la verdad apostaría a creer que es así, que no existe posibilidad de que el Congreso recobre una mayor presencia si no logra vacar a Pedro Castillo. Creo que la gran responsabilidad que ve la gente es que es un Congreso que ha sido comprado, pero el Congreso no ha sido comprado. Quien ha sido comprado, aparentemente, por lo que estamos viendo, por la forma de accionar de los niños y de algunos congresistas de algunas bancadas, que sorprendentemente siempre hablan de derechos, de valores, que tratan de ponerse en superioridad moral, me refiero a Juntos por el Perú, por ejemplo, respaldando a un gobierno corrupto, hambriador, con un gobierno que además fomenta la violencia, defendiendo la violencia o haciéndose de la vista gorda o bajándole la atención a los actos violatorios de derechos humanos con las mujeres que hemos visto por parte de los ronderos en algunas zonas del norte del país. Entonces, creo yo que el Congreso de la República sí tiene una oportunidad, pero esa oportunidad no depende de la institución del Congreso, sino de grupos específicos. ¿Qué grupos específicos están llamados a revolverle la credibilidad a una institución? Acción Popular, que tiene un problema de fondo, un problema grave, que no se pueden hacer de la vista gorda y tratar de imponer miembros en la mesa directiva. Creo que lo tiene también Alianza Progreso, que tiene un deber de buscar una solución democrática al interior de la alianza política que existe para la elección de la mesa directiva. Ojalá que lo logren. Y también lo tiene, por supuesto, los partidos de izquierda o algunos moderados entre comillas, pero Juntos por el Perú y el Partido de los Morados creo que ya tienen un deber moral con el país. Y si no lo hacen, creo que la ciudadanía los va a castigar tremendamente. Y eso creo que muy bien, deberían, para terminar, estimado Henry Rafael, docente universitario, mi profesor también fue ahí en comunicación política en la Universidad del Pacífico. Para terminar, usted es columnista, corresponsal, analista político internacional, ¿no? De diferentes cadenas, por ejemplo CNN, usted aparece bastante hablando de temas políticos a nivel internacional. ¿Cómo nos ven precisamente después de esta crisis permanente, crisis política? ¿Cómo nos ve el mundo? Sí, no. El Perú es un país siempre atractivo porque finalmente ha tenido una economía sólida. Y ahí está el problema. Creo que nos están viendo con cierta preocupación porque parte de la solidez con la cual se estaba mirando a Latinoamérica para poder tener un eje de alianzas estratégicas, creo que se está deteriorando. Creo que Perú está perdiendo ese poder que había logrado antes de ser un espacio de democracia, donde mal que bien estábamos en el centro y además teníamos cierta solidez económica. Hoy nos están viendo, creo yo, con pena, como un país bastante desequilibrado a nivel social, económico y político, y hemos perdido ese poder que habíamos logrado en el juego, en el ajedrez latinoamericano, para ser más claro. Muy bien. Le agradezco, estimado Henry Rafael, docente universitario, analista político, por estar con nosotros en Tú Tienes la Palabra, y quedamos siempre atentos para estar comunicándonos con usted y convocándolo para diferentes entrevistas. Muchas gracias. Ahí estaba la opinión siempre calificada, ¿no? Cualificada de nuestro invitado Henry Rafael.